8. La autoimagen nacional de los venezolanos. 2. El estudio psicohistórico. Segunda parte. Análisis de los principales rasgos. De todos los libros que nadie puede escribir, aquellos sobre las naciones y el carácter nacional son los más imposibles. Jacques Barzun. Introducción. Los rasgos presentados en el capítulo anterior merecen una consideración especial. Algunos de ellos se reencuentran en cada período, siempre presentes, partes inevitables de una definición del venezolano que se transmite de una generación a otra desde el siglo pasado. Otros predominan en un periodo específico, pero aún así observamos de una manera muy clara que existen nexos entre ellos. En su conjunto, estas características constituyen una red que a su vez integra la imagen nacional construida históricamente. De manera que en el contexto en que predomina el negativismo de esta imagen, hallamos tres rasgos positivos persistentes: el igualitarismo, el coraje y la generosidad. Mientras que los negativos, mucho más numerosos, son también descritos de una manera más rica. Un detalle de sumo interés es que, por ejemplo, en el cuestionario de Tierra Firme ya mencionado, cuando se hizo la pregunta sobre cuáles eran las características positivas del venezolano, los interrogados comenzaban a responder por las consideraciones negativas, tal vez más definidas, más sentidas por ellos. En general, se hallan 7 rasgos negativos principales: la pereza, la pasividad, la emotividad, el autoritarismo, la violencia, el pesimismo y la ausencia de sentido histórico. Cada uno de ellos da lugar a diversos subrasgos. Ellos serán analizados específicamente, haciendo notar, no obstante, que hay lazos estrechos entre ellos, porque nos fundamentan a otros y todos se complementan. Porque unos fundamentan a otros y todos se complementan. Análisis de los principales rasgos, los rasgos positivos. El único de los 3 principales rasgos positivos que aparece casi a lo largo de los 3 periodos estudiados, el único que conserva su valor positivo a pesar de algunos ataques en el tercer periodo, es el igualitarismo de los venezolanos. Este rasgo aparece señalado en la obra de Arcaya, 1911-1935, y de Vallenilla Lanz, 1905, 19, 21 y 29. Y la tesis fundamental de Augusto Mijares: la tradición de una sociedad civil y de ideales democráticos está fundamentada en su existencia. Él es quizá el único producto positivo conocido de la mezcla de razas, ya que para diversos autores la convicción profunda de una igualdad entre todos los pueblos no puede provenir sino de la conquista y de la mezcla de razas en la época colonial. Este igualitarismo es relacionado, según algunos autores, Zúñiga Cisneros, con el profundo espíritu liberal de los venezolanos, y conjuntamente ambos explicarían la lucha continua a partir de la crisis de la sociedad colonial cristalizada en la lucha por la emancipación, por lograr una estructura social niveladora. Primero, expulsando a la casta burocrática peninsular; después, durante la Guerra Federal, desalojando la oligarquía reinante de la colonia. Es decir, que existe la creencia de que la sociedad venezolana tiende hacia la democracia y la igualdad, y que nuestros conflictos bélicos durante el siglo pasado, guerra de independencia, pequeñas guerras civiles y guerra federal, han sido planteados bajo ese signo. Creencia auspiciada por la mayoría de nuestros historiadores o representación social que ha influido en la visión histórica. Actualmente, nuevas tesis en la historiografía nacional plantean análisis del siglo XIX venezolano que arrojan dudas y datos contrarios a tal visión. El igualitarismo no queda reducido a cero, no es neutralizado por el mecanismo ya descrito de oponer características contradictorias. Solo un cierto individualismo, responsable de la incapacidad de adoptar una conducta gregaria o colectiva, ligado a ese amor salvaje de la libertad, que aunque loable es considerado al mismo tiempo como propio de las fieras, lanza sobre él una ligera sombra. Los otros rasgos positivos, coraje y valentía y generosidad, están casi siempre combinados con sus contrapartidas negativas. El coraje, la temeridad, la bravura son considerados también como manifestaciones propias de la ausencia de disciplina, de la desorganización, del salvajismo, de la crueldad, del belicismo.
Este rasgo aparece a lo largo de los 3 periodos estudiados. Sin embargo, adquiere mayor valor en el segundo periodo, constituyendo uno de los principales ingredientes de la imagen confusa de los venezolanos que es indispensable para sostener la idea de tiranías inevitables. La generosidad está presente en el primer y tercer periodo, aunque aparece ya desde 1822 en el informe atribuido a CEA, Colombia, en el que se dice que los venezolanos eran hospitalarios. Luego, en 1823, en la obra de Núñez de Cáceres, conocido por sus críticas dirigidas a los venezolanos, quien declaraba que los venezolanos no eran rencorosos, perdonaban siempre y se mostraban magnánimos hacia sus enemigos, declarando al mismo tiempo que ellos se consideraban a sí mismos como muy generosos. Declaración esta que parecía implicar una buena autoopinión, pero que ese autor confirmó al decir que los venezolanos gustaban de ofrecer presentes, siendo además serviciales y amables. En 1891, Seijas vuelve sobre esta misma idea y el sentido de hospitalidad es mencionado por Díaz Sánchez en 1937 y luego en 1962. Mijares habla también de ello en términos de espíritu de sacrificio y altruismo, así como también lo hace Ciso. Sin embargo, como podemos ver en las investigaciones realizadas en el campo de la psicología social, este último valor está considerado hoy como rasgo negativo, habiendo sido convertido en imprevisión o prodigialidad, o bien al unirse con la arrogancia, como lo plantea Zúñiga Cisneros, se convierte en fanfarronería nuevo-riquista. Los rasgos negativos. Estudiaremos ahora los rasgos negativos que se hallan de manera persistente a lo largo de los 3 periodos y que parecen ser los más importantes, tanto por la abundancia como por las descripciones de las cuales son objeto. La pereza es uno de los rasgos más extendidos, explícitamente mencionada como tal indolencia, flojera, haraganería, o implícitamente aludida bajo la forma de inacción, pasividad, incapacidad para el trabajo continuo y constructivo o inconstancia en la labor. A partir del segundo periodo, 1901-1935, se asocia indistintamente con un origen racial. Si bien tal consideración venía ya de atrás, Arcaya cita, por ejemplo, un informe de los capuchinos sobre las misiones que tenían a su cargo en 1745, en el cual se dice que los indios son unos flojos, perezosos y haraganes, muy amantes de la libertad como las fieras de los montes. Texto que revela bien claramente la mentalidad colonialista que reprocha al colonizado, primero, no colaborar en su propia explotación y segundo, a amar la libertad. Para Arcaya, más de siglo y medio después, tal calificación constituye un argumento, el de la herencia que pesa sobre el pueblo venezolano. Para Vallenilla Lanz, este rasgo unido al de la violencia es responsable por la tendencia al saqueo y en general a las acciones impetuosas que producen un resultado fácil y expedito, pero fugaz y sin futuro. Delfín Aguilera lo expresaba en 1903 como desidia locuaz, conformada por la indolencia del indio, la incapacidad mental del negro y la cháchara del español. Y para Ciso, la inercia que impide la formación de un ser intelectual y lleva a la apatía, es típica del negro. ¿Cómo está, diputado? Ya voy yo. Uno de los elementos que configura nuestro ser nacional. Pereza e indolencia aparecen asociadas, asimismo, a la incapacidad de actuar, de transformar las ideas en acciones productivas. Esto se traduce en la afirmación de que las pocas ideas que se supone provienen del pensamiento venezolano son producto de una imaginación viva y ardiente, pero alejada de todo aspecto práctico. Encontramos aquí un rasgo extremadamente persistente, aunque la composición de la población venezolana y su estilo de vida contradigan tales afirmaciones. Esta característica reaparece siempre asociada a la incapacidad de alcanzar ciertos objetivos políticos y económicos. A pesar de todos los esfuerzos desplegados, los objetivos fijados no han sido alcanzados. La pobreza florece, la desigualdad subsiste y el sentimiento de negación se extiende.
La responsabilidad de ello es atribuida a los individuos. Ellos deben ser, puesto que no han trabajado lo suficiente, no han luchado por su país y son además perezosos. Es importante destacar que este rasgo es fuertemente subrayado durante el segundo período que corresponde a las dictaduras de Castro y Gómez. Continúa entre 1937 y 1962, pero suavizado por algunos rasgos positivos. A partir de 1962 se extiende la idea de que la pereza es una forma de respuesta a las desigualdades y condiciones de un cierto sistema económico y además el producto de una ideología que deforma la percepción de los individuos asociada igualmente a un juicio negativo explícito. La pasividad. Este es otro de los rasgos atribuidos con gran persistencia a los venezolanos. La pasividad, la abulia, a veces definida como falta de voluntad, de iniciativa y de espontaneidad, y ligadas a las características que preceden. Herrera Luque, por ejemplo, efectuando un análisis psiquiátrico del carácter venezolano, lo considera como el producto hereditario de la locura introducida desde España por los segundones empobrecidos, por los degenerados y los expulsados de la península española, por los criminales y los vagabundos. En segundo lugar, se explicaría por el estado de depresión que han sufrido los negros e indígenas reducidos a la esclavitud. Este aspecto resulta importante para este autor porque da lugar a una tipología. Así, entre los tipos que presenta figuran los cachazudos, personas flemáticas muy calmadas y lentas, psicópatas epileptoides, lentos, parcos en el hablar, obsesivos y perseverantes hasta el grado de atormentar a sus interlocutores, con muchísimas dificultades para sintetizar y comprender. Otro de los tipos derivados de esta característica es el indiferente e insensible, individuo muy taciturno, psicópata esquizoide, frío e incapaz de afecto profundo, muy perezoso, incapaz de amar y carente de deseo de superación y de curiosidad. Sin llegar a los extremos de Herrera Luque, otros autores describen el rasgo diciendo que puede ser considerado como una falta de motivación, como un refugio en el individualismo, otro de los rasgos persistentes, como la ausencia de tenacidad, como inconstancia, como incapacidad para mantener un esfuerzo sostenido. En otras palabras, wow, creo que esta página está comida. Wow. En otras palabras, toda actividad es inevitablemente dominada por esta pasividad total. Bueno, estoy tratando de ver porque esta página le tomaron la foto, pero tiene unas letras comidas, entonces, bueno, no sé qué va a salir de esto. Continúo. Esto se manifiesta incluso en los momentos de transición tan importantes como el que sobrevino luego de la muerte de Gómez. El final de la dictadura, debido a la desaparición física del dictador, abrió la vía a una generación hasta ese momento amordazada por la represión, deseosa de construir una nueva realidad y que, sin embargo, a pesar de su rechazo a las normas que regían la interpretación de la sociedad, se encuentra en Mijares y Díaz Sánchez, por ejemplo, había recibido una educación de la que estaba impregnada y de la cual no podía deshacerse fácilmente. Alberto Adriani, que en 1937 era un joven y talentoso ministro en gran medida responsable por los nuevos proyectos políticos, parte de la idea de que Venezuela es un pueblo llamado a grandes destinos. Ha habido siempre en Venezuela la convicción de que vamos a realizar algo grande. Nuestro pueblo, habiendo ya una vez jugado un papel en la historia, podrá hacer grandes cosas, solo que hasta ahora este presentimiento no ha logrado convertirse en acción, en impulso eficaz. Nos hemos contentado con la retórica, con la literatura, con el porvenir en papel de imprenta. Para nosotros el principal esfuerzo debe ser convertido en acción, en actos. Esta inspiración que se satisface con el mundo del papel,
Adriani reconoce así la posibilidad para el pueblo venezolano de jugar un rol importante a condición de que se renuncie a su pasividad. Se requiere para eso no solamente una política económica definida, sino también un gobierno fuerte. Volvemos a encontrar una vez más el argumento usado antes para justificar las dictaduras y el autoritarismo. El modelo propuesto por Adriani es el fascismo. La tesis racista reaparece en otro de los factores importantes con miras a transformar al pueblo, es decir, a dotarlo de nuevas características. La presencia negra es considerada como un elemento de deterioro, susceptible a perturbar el desarrollo democrático del país. De manera que convendría favorecer la inmigración europea, que acrecentará el elemento blanco, que, como ya lo hemos visto, autores precedentes estiman que representa un factor de civilización. Una población blanca en su mayoría profundamente activa y pertinaz, en contraposición al negro y al indígena, indolentes y volubles, permitiría a América Latina franquear el paso que le haría semejante a los Estados Unidos, país con el cual Adriani establece esta comparación. En 1945, después de un golpe de Estado que se estabilizaría la naciente democracia venezolana, que daría lugar a un gobierno electo por el pueblo, derrocado a su vez por un golpe militar al cual sucedió la dictadura de Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, quien inmediatamente después se convertiría en presidente de la República del 58 al 63, retomaba esta misma característica, proveyéndola de una gama de posibilidades inherentes al pueblo venezolano que no pedían otra cosa que ser aplicadas, pues ser puestas en marcha. Betancourt expresaba entonces: somos un pueblo que está irrevocablemente resuelto a encontrar su propio camino, o sea, la búsqueda de la identidad, que está dispuesto a hacer su propia historia, que ya no quiere seguir más con esa actitud contemplativa ante el pasado, quemando incienso ante los retratos de los libertadores y comportándose como nietos indignos de ellos. Sin embargo, a partir de 1958, Betancourt hace en sus discursos el elogio del pueblo industrioso, creador por inteligencia plástica, creador de inteligencia plástica. La actitud pasiva, caracterizada por la institución de la siesta prolongada y el dejémoslo para mañana, estará, según él, limitada a minorías que de sus antepasados de la colonia heredaron la molicie y la desgana para el trabajo. Y agrega: predomina en América Latina una manera activa de responder a la humana responsabilidad de trabajar. Se admite ya la evidencia de una realidad en la cual la actividad es innegable, ya que no se trata aquí de simple demagogia, puesto que tanto este autor como su partido habían vivido ya la experiencia del poder. Quedan, sin embargo, algunas huellas de vieja atribución que por necesidades estratégicas ha sido achacada esta vez a una minoría poco definida, en la cual es difícil reconocer a un grupo determinado de la sociedad, pues aun cuando se pudiese pensar que se refiere a una parte del sector privilegiado, otras partes del discurso de Betancourt, en la que hace alusión a los dirigentes directores de empresas, parece contradecir tal presunción. El autoritarismo. El autoritarismo constituye el rasgo más importante. Podría ser definido como el síndrome de la personalidad, según el cual, bueno, mira, terminé de leer la página que estaba mucha y salió bien. Ajá. El autoritarismo constituye el rasgo más importante. Podría ser definido como el síndrome de la personalidad, según el cual ciertos individuos tienen la tendencia a someterse ante aquellos que son más poderosos que ellos y a oprimir a los más débiles. Convendría apuntar bajo qué forma se ha atribuido este rasgo a los venezolanos. A lo largo del primer periodo se insiste más en el aspecto pasivo del autoritarismo, la pasividad y la sumisión, la falta de espontaneidad, que López Méndez, Seijas y Sumeta consideraban como la consecuencia de malos gobiernos y de la corrupción, que dejaban al pueblo en un estado parecido a la contemplación budista, a la quietud del nirvana, sumergido en una indiferencia fatalista. Pero ya en el curso del segundo periodo, entre 1901 y 1935, aparece una descripción que se corresponde perfectamente con la definición antes mencionada.
Gallegos en 1908 declaraba, por ejemplo, que hay en los venezolanos una mezcla de servidumbre y de espíritu de rebelión, y que se hallan sin defensa alguna ante los poderosos. En 1910, Pío Gil decía en Los Felicitadores que el servilismo y el despotismo se han colocado frente a frente, influenciándose recíprocamente en una acción de causa y efecto. El servilismo produce el despotismo y este a su vez genera aquel, en una reproducción que se prolonga espontáneamente al infinito. Si no hubiera déspotas, no habría serviles, y si no hubiera serviles, no habría déspotas. De manera que los áulicos son coautores con el déspota de la ruina del país. Gil Fortul, como hemos visto antes, manifiesta que los venezolanos son violentos. Arcaya los juzgaba belicosos, llenos de un salvajismo primitivo y de sumisión ante el dirigente poderoso, único capaz, según él, de llevarlos a alcanzar organización política. Tales características eran heredadas del indio, cuyas hordas eran anárquicas, y del negro, cuya evolución social solo había alcanzado el nivel de los reyesuelos opresivos y tiránicos. Estudios de sociología venezolana. Por lo cual, en el componente étnico predominante en el pueblo venezolano, denominaba lo que Letornó definía como obediencia al amo en todo y por todo, citado por Arcaya. Por lo tanto, no obstante el sentimiento abstracto del respeto a la ley para mantener el orden social, ya que la regresión sufrida por el conquistador español al contacto con las razas dominadas eclipsó el concepto de justicia. Solo quedaba entonces la necesidad de someterse a una autoridad que comprendiera la aspiración íntima y confusa de las masas, orden y tranquilidad. La relación con la figura política de Juan Vicente Gómez es por demás obvia, pero además, al razonar el deterioro, regresión, como dice el autor, que se produce en el elemento étnico considerado como positivo, el español, Arcaya introduce un recurso que ya hemos mencionado antes, la culpabilización de las víctimas. En efecto, tal regresión se da porque las razas sometidas contaminan con su barbarie a la raza civilizada. Así, dominar pueblos inferiores llega a destruir las capas superpuestas de los sentimientos superiores, haciendo surgir al salvaje primitivo que yacía bajo ellas. El español realza la idea del poder absoluto del rey, acorde con las que aportan negros e indios, abandonando sus ideas de nobleza y justicia. Entonces, si oprime es porque el mismo oprimido le ha inoculado la opresión. Para Vallenilla Lanz, los venezolanos otorgan supremacía al más fuerte, aspecto que solo puede ser explicado remontándonos a la tribu, ya que no en otra parte se hallan las raíces de las tendencias de disgregación y de antagonismo que han constituido uno de los motores más poderosos de nuestra evolución histórica. Esa persistente inclinación a subordinarse a un jefe con prescindencia de todas las teorías democráticas y constitucionalistas proclamadas y sancionadas por los ideólogos desde hace 100 años, nuevamente las víctimas asumen la responsabilidad. Ese patriarcalismo creciente que no es en definitiva sino la absorción de la vida pública y privada en una sola voluntad. ¿Dónde encontrar sus gérmenes sino en la organización de la tribu? ¿Y cómo explicarlo? Sino por un lógico movimiento de retorno hacia los hábitos aborígenes impuestos por el medio, así como por una preponderancia de elementos surgidos de las masas populares por 100 años de continuas revueltas. Jiménez Arraiz insiste igualmente acerca de la facilidad para someterse de que da prueba el venezolano, así como acerca de su docilidad. Calcaño generaliza todavía más. Ningún pueblo latino podría ser gobernado por un gobierno débil, ya que lo conduciría a la anarquía y al desorden. Argumentos tales se vuelven a encontrar casi bajo la misma forma durante el tercer período, específicamente durante los años siguientes a la muerte de Gómez, lo cual se debe en parte a los trabajos de autores tales como Pensini Hernández, partidario del dictador, y por otra parte a la influencia positivista todavía presente en la generación de ensayistas políticos que nace con la democracia, de la cual Díaz Sánchez
es un buen ejemplo. Así, en 1937, en una obra titulada Transición, Díaz Sánchez habla del sentido de la disciplina inculcado por los gobiernos del terror, de Castro y de Gómez, y asociado a la existencia del caudillismo. Para 1962, ese sentimiento había dejado lugar a lo que el autor denomina admiración y respeto por la fuerza física y a una tendencia a ser fácilmente cautivado e impresionado. El autoritarismo reaparece en 1970 con los viajeros de Indias, en uno de los tipos patológicos según los cuales Herrera Luque caracteriza a los venezolanos, lo que denomina como individuos susceptibles, pleitistas y quisquillosos, caracterizados por ser extremadamente sensibles a la afrenta, por un orgullo y por un desmesurado afán de mando y de superioridad. Solo tienen una obsesión, el culto por sí mismos. Cuando alcanzan posiciones privilegiadas, son magnánimos con sus incondicionales y feroces con sus detractores. Su egocentrismo no acepta el derecho a discutir. Su tendencia natural apunta hacia la dictadura. Briceño Iragorri, en el 72, otorga cierto crédito a la idea de autoritarismo en su obra Mensajes sin destino. Sin embargo, establece una distinción entre los diversos componentes de este rasgo, ya que para él los venezolanos poseemos una autosuficiencia que nos hace anárquicos, no aptos para el trabajo en equipo, y que lleva a esa especie de desagregación de la mente colectiva de donde han surgido las formas desequilibradas que dieron oportunidad a la intervención del gendarme como garantía transitoria del orden. Este es el último rasgo de autoritarismo que aparece en la literatura, ya que en efecto parece incompatible con la democracia. Si bien la candidatura a la presidencia del último dictador, Marcos Pérez Jiménez, a comienzos del proceso electoral de los años 60, da mucho que pensar al respecto, lo mismo que la imagen proyectada en la campaña electoral en el 73 por Carlos Andrés Pérez, presentándose como un hombre fuerte y activo. Ese hombre sí camina, lo cual indica una cierta consistencia con los datos arrojados por el estudio de las actitudes electorales efectuado en una muestra representativa, 2.500 personas, en la población de Caracas, en 1968, señalando que la intención de votar está orientada principalmente por la imagen personal del candidato, hecho este tomado en cuenta en las campañas siguientes. El estudio de conflictos y consensos, dirigido por J. A. Silva Michelena del CENDES del 67, si bien no trata este problema, deja entrever en uno de sus ítems un aspecto que habría de explorar sistemáticamente a fin de evaluar la extensión e intensidad de su presencia en la población venezolana. En efecto, en dicho estudio se encontró que el elogio más rechazado por la muestra contemplada es el de ser visto como una persona nacida para mandar. Los positivistas atribuían estas características a la evolución. Social, un proceso que en Venezuela habría llegado con cierto retardo. Siguiendo la tesis de Spengler y Spencer, se habla de un estado de barbarie, en la cual consideraban los positivistas se hallaba inmerso el país, todavía incapaz de alcanzar el estadio de la civilización. Esta carencia de creatividad, ligada a una emotividad y afectividad propia de los pueblos poco desarrollados socialmente, llega a explicarse también por la falta de interés, de curiosidad y de confianza en sus propios proyectos, lo que se traduce, como lo considera Massiani, en una turbulencia y una agitación que no permiten esperar hasta alcanzar los objetivos. Así, el vivo, tipo que representa para este autor la venezolanidad, cuando en su espíritu enciende una intuición, se alucina. Y lo que es todavía semilla aleatoria que puede llevar infartada una hermosa invención artística, se malogra. Todo se hace con ligereza o compasión y se actúa bajo fuerzas inconscientes, movidos por un sentimiento que llevaría a los venezolanos a considerar sus perspectivas vitales como estrechas y efímeras, lo que responde a sí mismo, según expresión de este autor, a un exigente y terrible sentido crítico, que es responsable de los juicios rápidos, sin fundamentación, derivados de la antipatía o de la simpatía. Sentido crítico que se vuelve contra ellos mismos, en lugar de volcarse hacia el análisis de las ideas que se personalizan sin llegar a discutirse.
Es interesante observar cómo Massiani, escribiendo en 1962, todavía se hace eco de las ideas positivistas de comienzos del siglo, al mismo tiempo que acepta otras explicaciones. Por eso, al lado del medio primitivo que impide todo razonamiento, presenta otra causa para la conducta que describe. La dictadura, sin embargo, aún después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, no se hace referencia sino a la de Gómez. Estando la dimensión crítica prohibida y siendo considerado peligroso su ejercicio durante las dictaduras, ella desaparece. El poder político había hecho todo lo posible para lograrlo y los efectos se hicieron sentir sobre los trabajos científicos y sobre la creación artística, sospechosos en tanto de instigadores de nuevas vías para el conocimiento de intenciones revolucionarias. Por esta razón, por estas razones se desarrolla un predominio de la verbalización sobre la acción, así como el dominio del ingenio superficial sobre el talento que profundiza. A la vez, la falta de interés, de curiosidad, de confianza en los propios proyectos que de ello resulta, pasa a convertirse en un nuevo argumento negativo que se encuentra en otros autores. La violencia. Asociadas a las características anteriores y al autoritarismo, encontramos la violencia y la crueldad, lo mismo que un instinto de destrucción que algunos autores califican también de belicoso, pero que describen bajo los mismos términos. Esta tendencia belicosa también aparece durante el segundo período a comienzos de siglo. Antes de ello, los venezolanos son considerados como bravos y valientes, habiendo dado buena prueba de tal cosa a la guerra de independencia que los condujo desde Venezuela hasta Bolivia, desarrollando un gran número de virtudes en esa ocasión, como lo declara Seijas. Pero desde 1905 hasta 1935, la participación venezolana en las guerras civiles del siglo XVIII y las diversas tentativas para derrocar a Gómez, Arévalo Cedeño, Delgado Chalbó, son vistas como manifestaciones de crueldad aventurera en la medida en que ellas denotaban la inquietud, la inestabilidad y la irreflexión. Se las interpreta asimismo como manifestaciones de brutalidad, de un amor a la libertad que debido a la ausencia de reglas y de restricciones se asemeja al salvajismo, convirtiéndose por ende más bien en un defecto que en un rasgo positivo. A partir de 1936 este rasgo recibe menos relevancia, pero persiste todavía. Así, Massiani, en 1962, habla de insurgencia y al hacer la caracterización del vivo, ya escrita en el capítulo precedente, dice que la guerra ofrece el clima propicio a la viveza y como Venezuela había tenido una larga historia de guerras, estas se habían convertido en un fenómeno natural para los venezolanos. Incluso habían pasado a ser un deporte nacional. Y esta violencia continua lleva a la anarquía, al desorden, a la falta de organización social, política, intelectual e incluso moral. Massiani invierte el argumento de los positivistas según el cual las dictaduras estarían justificadas por este tipo de conducta, considerando que al contrario, es la dictadura el producto de la desorganización, ya que solamente en su medio los anarquistas y los violentos pueden actuar con éxito. En la pintoresca tipología hecha por Herrera Luque y ya mencionada, el rasgo lleva al tipo del irritable, la persona que reacciona con violencia verbal o física al menor estímulo. Pero como ya hemos señalado, este rasgo se hace cada vez menos presente. El pesimismo. La visión fatalista del mundo es otro de los aspectos emocionales que aparecen en la descripción negativa de los venezolanos, en la que toda acción que pueda darse solo puede ser sin valor y sin resultados. Este negativismo se vuelve contra los individuos y desemboca en la superstición y el escepticismo. Es al destino, a la suerte, al azar, a quienes se atribuirán todos los acontecimientos positivos que los afecten. El análisis de Díaz Sánchez tal vez es uno de los diagnósticos más perspicaces de la relación entre las características asignadas al pueblo venezolano y el contexto en el que se producen y son atribuidas. Díaz Sánchez menciona esta creencia en el destino como fuente de acción, que desde el punto de vista psicosocial se designa bajo el nombre de creencia en otros poderosos, de transición, obra de 1937 correspondiente al fin de la dictadura de Gómez, haciendo alusión a la muerte de Eustoquio Gómez, personaje tenebroso que debía perpetuar la dictadura, dice:
Todo fue azaroso. Entonces, todo se esperó del destino y a todo se le atribuyó un valor sobrenatural. Pero donde este sentido supersticioso cobró relieves especiales fue en el suceso de la muerte de Eustoquio Gómez. Una muerte extraña, ejecutada por una mano misteriosa, incógnita, la mano del destino. El país lanzó un hondo suspiro de alivio. La buena fortuna seguía protegiéndolo. La historia venezolana seguía desarrollándose en la misma tónica, bajo el mismo signo histórico que la ha caracterizado desde los albores de la nacionalidad. El signo de lo providencial. La providencia, lo oscuro, que no tiene ni fin ni principio, lo que no puede sondarse ni preverse, había aventado Juan Vicente Gómez después de 30 años de oprobio político. Había colocado en su lugar a Eleazar López Contreras y había traído a Eustoquio, el terrible, hacia la capital en vez de llevarlo hacia los campos de batalla. Esta cita, un poco larga, traduce admirablemente, en nuestra opinión, el fenómeno estudiado. Más aún, Díaz Sánchez ve en el origen de lo que llamamos falta de control el hecho de que la producción petrolera, principalmente fuente de ingresos del país, estaba entonces más que hoy en manos de Norteamérica y de Inglaterra, cuyos representantes desdeñaban al nativo que apenas sirve como obrero para las tareas más elementales y como gobernante para que lo sobornen. Se explicaría también por la ausencia de una economía nacional autónoma, en la cual el éxito y el fracaso de la agricultura y la ganadería dependían de circunstancias exteriores especialísimas creadas por la escasez por las guerras extranjeras. Habría que agregar asimismo las enfermedades endémicas. El paludismo no fue totalmente erradicado sino hasta 1942, que para la época todavía no eran controladas por programas sanitarios. El bajo nivel de vida de la población, las condiciones miserables de vivienda, todo esto inevitablemente debía producir individuos marcados por el fatalismo y la superstición. Un ser condenado a tal existencia no puede ser alegre y activo, necesariamente ha de formarse indolente y cruel. El pesimismo. El pesimismo, indolente y cruel. El pesimismo le lleva a la desesperanza y le convierte en fácil presa de todas las doctrinas negativas. Nos impresiona aquí particularmente la utilización de la palabra desesperanza y más aún la descripción y explicación que la acompañan. Ellas constituyen un ejemplo que cuadra sorprendentemente bien con las tesis que sostenemos. Como ya hemos observado, la ausencia de poder y su concomitante psicológico, el control, se reflejan en el comportamiento y conducen a la indolencia y a la pasividad. Se reflejan igualmente en los procesos cognitivos conduciendo a la convicción de la incapacidad en la incapacidad para aprender, para desarrollar un pensamiento abstracto, para interesarse en la ciencia o para poder sostener un esfuerzo continuo de aprendizaje. En fin, en el plano emotivo, la falta de poder y control provoca una tendencia negativa y depresiva que degrada, conduciendo a una depreciación de todo lo que es nacional. Aunque la obra de Díaz Sánchez refleja de manera general la tesis racista del positivismo, una nota, en Evolución Social de Venezuela, hasta 1960, Díaz Sánchez recoge el argumento de los aportes característicos de las tres razas que integran el venezolano, blanco, indio y negro, que explicarán las contradicciones y coincidencias del desarrollo de la vida social del país. Fin de la nota. Entonces, aunque la obra de Díaz Sánchez refleja de manera general la tesis racista del positivismo asociada al análisis de los factores socioeconómicos y políticos, esta tesis racista no ha desaparecido de Venezuela, como lo prueban las obras de Herrera Luque, por ejemplo. Podemos ver en este análisis un ejemplo que ilustra la noción de carencia de control, externalidad, tanto en el nivel macrosocial como psicosocial. Ciertas circunstancias desaniman la acción individual y hacen fracasar las tentativas personales, impidiendo a los individuos hacer proyectos e introduciendo los factores que llevan al aprendizaje de la carencia de poder y la creencia de las fuerzas oscuras del destino, dado que el resultado de las acciones personales no puede ser previsto por un medio social donde el control escapa al individuo. Muchas de las opiniones expresadas en este último periodo se rebelan contra este tipo de circunstancias. Sin embargo, ellas se hallan mezcladas a viejas consideraciones concernientes a la raza, la herencia y la influencia del medio geográfico. Es el caso particularmente de Briceño, Iragorri, Picón Salas y Uslar Pietre.
Ya va, ya va, ya. Muchas de las opiniones expresadas en este último periodo se rebelan contra este tipo de circunstancias. Sin embargo, ellas se hallan mezcladas a viejas consideraciones concernientes a la raza, la herencia y la influencia del medio geográfico. Y tal pesimismo lleva al individuo a una desconfianza. Desconfianza de las circunstancias sociopolíticas que lo rodean, por lo demás bien justificada. Desconfianza de sí mismo, y de ella derivan otros rasgos secundarios, tales como la astucia y la precaución, presentes en la obra de diversos autores. Después de la obra de Mijares, ya comentada, Interpretación pesimista de la sociología hispanoamericana, encontramos las ideas de políticos tales como Betancourt y Caldera. Las obras del primero reflejan rasgos negativos, algunos rasgos negativos, incitando a la vez a poner fin a la actitud contemplativa hacia el pasado y denunciando el mito de la pereza. El segundo, Rafael Caldera, rechaza igualmente los estereotipos, estimando que una de las razones de nuestro retardo en la vía hacia el desarrollo reside en la inmensidad del territorio, la insuficiencia de la población y la dependencia económica originada por las grandes deudas contraídas a partir de la independencia y de las dictaduras sufridas. Sus propuestas para lograr un cambio presentan un curioso tipo de revolución pacífica, pacífica y cristiana, que podría compararse a la domesticación de los leones que pudieran haber hecho los cristianos en los circos romanos. La ausencia del sentido histórico. Encontramos también la idea de una reinterpretación de la historia y de la necesidad de reconstruir el pasado según nuevas categorías, renunciando al enfoque mitológico y casi místico adoptado hasta ahora. Planteamiento este que ha creado un terrible abismo entre presente y pasado, impidiendo a los venezolanos comprender la continuidad del tiempo y la relación entre causas y efectos, privándolos casi totalmente del sentido de la historia. Briceño Iragorri atribuye los errores cometidos en nuestra vida nacional a esa ausencia de sentido histórico que ha contribuido a que nuestras fuerzas se hayan desviado y hayan sido empleadas en satisfacer nuestros bajos instintos orgiásticos, más que en construir una nación. Los venezolanos olvidan e improvisan, y debido a esto no han alcanzado la madurez como pueblo. En lo que concierne a esta carencia de memoria social, rasgo mencionado ya en 1822 en el informe titulado Colombia, relación geográfica, topográfica, agrícola, comercial y política de este país, y que posteriormente encontramos de manera intermitente, el acento está puesto sobre la ausencia de recuerdos en el pueblo de este país, Gran Colombia, que para la época englobaba a la Venezuela actual y considerado en esa obra como propia de todas las naciones nuevas. Esa misma idea la encontramos hoy en la obra del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro, Proceso civilizatorio, quien la aplica a los nuevos pueblos sin memoria en el número de los cuales figura Venezuela. Asimismo, la idea es retomada por Oslar Pietri en el 62, como ya lo hemos visto, y por Picón Salas, también en el 62, quien expresa un punto de vista interesante sobre el particular. En efecto, este autor, rechazando las explicaciones positivistas dadas esencialmente a comienzos del siglo, de las cuales no obstante no logra escapar totalmente, explica en estos términos la turbulencia de los venezolanos y las dictaduras por ellos sufridas. Como la historia es reciente y tiene por escenario una naturaleza inmensa y todavía en trance de domar, el esfuerzo del hombre es discontinuo y el hecho nuevo aparece imprevisible. Dos razones aparecen señaladas aquí: la influencia del medio físico y la idea de un pueblo joven, sin pasado sobre el cual fijarse y sin recuerdos sobre los cuales le sea posible construir su identidad. Esta última idea halla eco en la literatura concerniente al problema de la identidad colectiva, ya que la presencia de una memoria social es considerada como un elemento indispensable en la producción de la identidad de una colectividad, ya que fuera de ella no se ve dónde podría encontrar los esquemas reguladores extraídos de su propio fondo. De igual manera, en los planteamientos de Savaloni, esta memoria ocupa un lugar preponderante hasta el punto de que esta autora llega a manifestar, parafraseando a Powers, que la sociedad es memoria, tal es su naturaleza física.
porque es en la memoria donde se puede encontrar la clave para descifrar los procesos de transformación de los elementos exteriores provenientes del medio y de los contenidos psíquicos individuales. Ahora bien, esta misma consideración de la ausencia de memoria puede ser la explicación de una ideologización del pasado, convertido en colección de retratos y anécdotas fijas, lejanas y sin significación, que impone una falsa memoria, al mismo tiempo que oculta otros recuerdos, deformados, y ante la incomprensión suscitada aparece una nueva acusación. Este pueblo no posee memoria. La falta de conciencia histórica. François Morin presenta una opinión en este sentido, en la que llamamos argumentos que sustentan esta tesis, cuando establece que para que el elemento de territorialidad y de referencia al pasado sea determinante, un juego complejo de variables objetivas y subjetivas que surjan tanto de lo político como de lo económico, lo social y lo cultural, debe tener lugar para ser movilizador. Es decir, que no se debe analizar separadamente los elementos sociales y psicológicos involucrados en el problema. La corriente crítica. La obra de Carrera Damas, analizado en otra parte de este trabajo, puede ser situada en una corriente crítica. Esto se aplica también a los trabajos de otros autores contemporáneos que expresan con más o menos fuerza un interés por la identidad venezolana. Esta preocupación asume tres formas. En primer lugar, la idea de una identidad en crisis, idea expresada de manera dispersa y poco sistemática por varios investigadores sociales contemporáneos, tales como R. Quintero, E. Hurtado, R. Briceño León, R. Escobar Salón, A. Rojas Guardia, así como también por algunos políticos y hombres de letras. Por ejemplo, Maruja Armada, en 1980, retoma el argumento del racismo ideologizado presentado como explicación científica, con más de siglo y medio de antigüedad, y analiza sus repercusiones actuales sobre la identidad nacional. Según Armada, esta argumentación ha impedido una integración definida de la triple herencia cultural de los venezolanos, lo cual supone que, al surgir como lo original o propio, algunas de ellas, dicha elección suponga, de hecho, la negación o el rechazo de las restantes. Resulta excepcional una aceptación integrada, aún en el nivel meramente intelectual, de los logros contenidos en nuestra herencia indígena conjuntamente con los de la hispánica y africana. En otro trabajo, 1980, esta misma autora, aunque estudiando fundamentalmente la identidad individual y grupal, referidas a los grupos pequeños, considera que la identidad es un logro difícilmente alcanzable debido a las contradicciones intra e intergrupales, cuya no resolución va ocultando nexos, posibilidades, oscureciendo y distorsionando la historia y negando el porvenir. Esta afirmación es más bien oscura. Tal vez porque Armada parte en su trabajo del campo subjetivo, individual, en el cual también define la identidad como un logro, como una adquisición. Pero sabemos que lo que puede servir para explicar al individuo no es necesariamente útil para el grupo. Armada agrega, podemos entonces decir que la identidad lograda por un grupo determinado es la definición de sus logros, posibilidades, que en un momento dado permite la dinámica intra e intergrupal, lo que no hace más claro su planteamiento. Ciertamente esta autora no trata el problema de la identidad nacional, pero no obstante, ella anuncia ya que tal identidad no debe ser confundida con el componente de la identidad individual que se refiere a la pertenencia a una determinada nación, añadiendo que los contenidos de la identidad nacional determinan en gran medida los contenidos de la identidad individual que se refieren a estas características, por lo cual concibe como un resultado hacia el cual tiende la articulación progresiva de unidades sociales de amplitud creciente. Y para numerosas de estas unidades, este concepto pareciera casi sinónimo del grupo. Armada supone que el modelo grupal por ella propuesto sería válido, lo cual, después de las afirmaciones anteriormente citadas,
necesitaría una aclaratoria. Al respecto hay que señalar que la vía asumida puede llevarla hacia un callejón sin salida teórico, ya que lo que se perfila en esta explicación es un reduccionismo a formas más restringidas de organización social, aun cuando dicha autora reconozca el carácter dinámico y complejo de la identidad nacional. Una manifestación exaltada de la tesis de crisis puede ser hallada en la posición sostenida por Monzoggi, cuyas conferencias y artículos de prensa recogidos en un volumen titulado Identidad Nacional y Culturas Populares de 1982 presentan de manera militante la idea a veces confusa, sobre todo porque no se trata de textos bien investigados y desarrollados científicamente, sino casi panfletarios, de que la existencia de una identidad nacional es evidente, porque ella sufre una crisis permanente producida por el capitalismo dependiente, responsable de la angustia y de la falta de fundamentación antropológica e histórica necesarias para asumir una identidad que lleve a la transformación social. Para Monzoggi, el problema de la identidad nacional debe ser tratado políticamente y es necesario hacer de él un estandarte de lucha para lograr un verdadero desarrollo independiente. Es necesario señalar que alrededor de este autor se ha constituido una serie de movimientos para la defensa de etnias indígenas, así como para el esclarecimiento de la identidad nacional, rechazando muy especialmente la estereotipación negativa que ha sido atribuida al indígena venezolano. Otra variación de la corriente crítica que propugna la crisis es sostenida por Juan Liscano, escritor que considera la presencia de una identidad nacional en Venezuela, así como en el resto de América Latina, como innegable, pero que ella ha sido oscurecida por razones políticas, responsables del cuestionamiento constante acerca de la identidad. Liscano no toma en consideración el hecho de que se trate de un cuestionamiento que data de los comienzos de la República y parece considerarlo como un fenómeno contemporáneo. Este autor rechaza la idea de una intervención del marxismo revolucionario mágicamente revelador de la identidad, lo cual a su modo de ver constituye una burda simplificación de algunas tesis marxianas sobre el tema, a la vez que denuncia el patrioterismo nacionalista escondido en el problema. Para Liscano hay que aceptar lo que está presente, inevitable, y que constituye lo que nosotros latinoamericanos somos. Se trata entonces de aceptar los fracasos, el desorden, las incapacidades, las distorsiones provocadas por las dependencias económicas, la improductividad por carencia de tecnología y las infraestructuras educacionales y sociales. Opinión esta que lo coloca en la corriente negativa. Se trata de ahondar en nosotros mismos para encontrar las causas de nuestra realidad, de la duración en sentido bersoniano de nuestro atraso, y abandonar la idea de que porque no sabemos quiénes somos, el día en que lo descubramos seremos grandes. Aun cuando no esté explícito en el texto analizado, Liscano sigue la misma tesis de Carlos Rangel, ya que también él señala a la colonización española, así como una guerra de independencia imitadora de otras revoluciones, francesa, norteamericana y seguidamente de las guerras civiles, como responsables de una identidad tan negativa que resulta insoportable e invita a equivocarse. Total, la enfermedad, y esta es una conclusión sorprendente, reside para Liscano en el constante cuestionamiento acerca de la identidad y no en el negativismo de la imagen de que ella se desprende, imagen que debe ser aceptada tal como se presenta. Esta opinión ejemplifica muy claramente las contradicciones y complejidad que el tema presenta para los venezolanos, ya que Liscano parte al mismo tiempo de la imprecisión de los rasgos esenciales de la nación venezolana, así como del efecto desintegrador del proceso de violencia sufrido por ella. Es decir, que se reconoce la presencia de ciertas causas y se observa un fenómeno relacionado, pero el nexo entre unos y otros es negado. Esta misma idea es llevada más lejos en la segunda forma de expresión de la corriente crítica. Hubo una identidad venezolana, pero ahora, debido a los efectos de las transformaciones socioeconómicas sufridas por el país en los últimos 50 años, ya ella no existe. Lo que caracterizaba a los venezolanos ha desaparecido, arrastrado por la situación de dependencia, por el consumismo y por el proceso de urbanización derivados de ella, por la alienación
la alienación cultural y social, en resumen, por el subdesarrollo. El venezolano es un pueblo carente de identidad. Este es el argumento que podemos hallar en el análisis que hace Víctor Córdoba del modo de vida de Venezuela bajo el capitalismo y el subdesarrollo. Y ya que la identidad no existe, la manera de vivir está a merced de las corrientes de influencia que llegan de los centros imperialistas, reflejando en forma retardada los cambios que tuvieron lugar en el centro. Debemos señalar que esta opinión nos parece un poco coloreada por el tinte de cierta forma de utopía retrospectiva. También ella puede ilustrar lo que Carrera Damos designa con el nombre de conciencia nacional folclórica, fijada en el pasado, y que incluso con toda honestidad, y quizá porque las desgracias nacionales y la conciencia de ellas se hacen más aguda a partir de los comienzos de la explotación petrolera, quiere creer que antaño todo fue mejor, tan malo tan malo es sentido el presente. Al mismo tiempo, ella indica una necesidad de aprender los raros elementos que se pueden definir o reconocer como venezolanos en la opacidad de una totalidad que se nos escapa. Leyendo a Córdoba, al igual que otros autores que sustentan esta posición, podría creerse que hubo una época de oro, vagamente comprendida entre el final de la Guerra de Independencia y un momento cualquiera hacia fines del siglo pasado, en que los venezolanos vivían felices, llevando una vida bucólica en comunión perfectamente ecológica con la naturaleza. Eso es mentira. Visión que se resiente bastante al examinar la historia del país durante el siglo XIX, guerras internas después de la independencia, pobreza, despoblación, condiciones sanitarias ínfimas, carencia de vías de comunicación, una economía dependiente de los precios fijados en Europa al café y al cacao, principales productos de exportación, dictaduras y golpes políticos en sucesión. La tercera forma de expresión del problema de la identidad se explica por la tesis que considera que no ha habido todavía en Venezuela una verdadera identidad. Es esta la posición de Carrera Damas ya mencionada, como también la de ciertos autores que se ocuparon del tema después de la muerte de Gómez. En aquel momento verdaderamente crucial para el futuro desarrollo de Venezuela, un grupo de sociólogos, políticos y educadores organizó un coloquio sobre el problema que fue publicado en la Revista Nacional de Cultura, que acababa de nacer, 1938-39. Se discutió sobre la situación del país, sobre las posibilidades de desarrollo. Por una parte, se denunciaba, como siempre a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la pasividad y los efectos perniciosos de la composición étnica del pueblo venezolano, y por otro lado se rechazaba el racismo, negándose la posibilidad de su existencia en el país. Eugenio González, al afirmar la necesidad para Venezuela y América Latina en general de actuar de manera independiente, abandonando la imitación del decadentismo europeo, decía entonces que para saber a qué atenerse en lo que concierne a nuestro destino, tenemos necesidad de conocer nuestra esencia vital. Pero encontraba un dualismo que planteaba el obstáculo más grave para obtener este objetivo, la separación entre minorías blancas pertenecientes al mismo tronco que todas las clases dirigentes y urbanas de las sociedades occidentales y la masa de la población. En suma, una disparidad, una falta de unidad cultural que podría ser superada volcándose hacia la realidad hispanoamericana, para encontrar en ella ese perfil claro y neto. Era un momento de confusión. Los venezolanos salían de un largo periodo de sombra bajo la dictadura más terrible de toda su historia. Acababan de quitarse la venda. Ya va. Hacen mucha bulla aquí. Ya vamos a ver, volver aquí. En suma, una disparidad, una falta de unidad cultural que podría ser superada volcándose hacia la realidad hispanoamericana para encontrar en ella ese perfil claro y neto. Era un momento de confusión. Los venezolanos salían de un largo periodo de sombra bajo la dictadura más terrible de toda su historia. Acababan de quitarse la venda que cubría sus ojos, de romper las cadenas y miraban alrededor para saber quiénes eran y no se encontraban. Sin embargo, necesitaban definirse ellos mismos, construirse una identidad nacional para actuar de manera nacionalista. En realidad, nosotros los latinoamericanos de hoy no sabemos si estamos al final o al comienzo de un proceso histórico. Este mismo problema está presente hoy. Para numerosos venezolanos se trata del final. No hay nada que hacer. Habría que subirse a un vagón del tren del capitalismo
uno de los últimos, y dejarse arrastrar por la locomotora de los países centro que conocen la vía y que poseen los mecanismos para la conducción. Para otros es el comienzo, y como los años siguientes a 1936, se trata de buscar una definición, esta vez basadas sobre premisas más claras y con una población más esclarecida por la educación al mismo tiempo que más alienada. De tal manera que para esta corriente crítica lo que se observa en la hora actual podría en resumen ser definido como una forma de autoagresión, de autodefinición que se expresa mediante diversos tipos de comportamiento y de pensamientos destructivos, tales como la indiferencia hacia nuestra herencia cultural, indiferencia esta que se traduce por la destrucción y el olvido de la tierra, de las selvas, de los ríos, de la arquitectura, del lenguaje, y por lo que Efraín Hurtado calificaba de expresión etnocida y que Roberto Briceño explica como la identidad del colonizado, alienado en sus recuerdos y sus reproches, sobrevalorando la metrópoli al precio de su propia depreciación. Esa forma de identidad coexiste con la denuncia de los males que nos afligen y cuya responsabilidad se le imputa a los individuos según una tradición ya bien cimentada en Venezuela. Para ver, C.F.G. Coronel, 1981, para quien Venezuela y sus habitantes son grises, es decir, indefinidos y temerosos de todo compromiso. Paralelamente se encuentran opiniones como las de G. Tarre, 1981, quien señala esta tendencia a la crítica destructiva y negativa que traduce el pesimismo, haciendo observar que se insiste en señalar los fracasos del país, pero en la forma más deliberada se ignoran los logros. Tarre califica este fenómeno de complejo Venezuela y lo define como la necesidad de negar todo. A pesar de toda la amargura que refleja esta corriente de análisis crítico del problema de la identidad, de la conciencia y de la autoimagen nacional de los venezolanos, representa en nuestra opinión la esperanza de una reacción que, como lo habíamos explicado anteriormente, puede ser considerada como el producto de una nueva identidad, o al menos como el esfuerzo por cambiar la que existe y construir una nueva identidad en función de los imperativos de una sociedad que ha cambiado y continúa cambiando. Estos cambios son provocados no solamente por inducción de fuerzas exteriores, sino también por la crisis atravesada que involucra la intervención activa del pueblo, estimulado desde el interior y del exterior. Los resultados de esta investigación nos permiten apreciar que la imagen que se desprende de los estudios psicosociales no constituye un fenómeno momentario, es el producto de la confusión entre factores socioeconómicos, circunstancias políticas y teorías específicas aparecidas a lo largo de toda la historia de un país que continúa buscándose a sí mismo. Ellos permiten apreciar también cómo la crisis de la sociedad venezolana producen variaciones y recrudecimientos en cuanto al tema de la autonegación y el cuestionamiento de la identidad, y producen al mismo tiempo una forma de identidad dada y una manera particular de hacerla consciente, a la vez que pone en duda los modos de conocimiento de la realidad ideologizante y alienado.